Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho. Es la primera radio jurídica online del Ecuador. En esta oportunidad tengo el honor de presentar a nuestro compañero y amigo, el doctor César Libichusca. Nos acompaña desde la ciudad de Quito. Y bueno, conversamos con Guillermo Zapatier también en este programa. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Querido amigo, ¿cómo estás? El día de hoy, pues, bastante feliz que estemos en el segundo ya episodio de Actualidad Jurídica. Tenemos a un gran invitado el día de hoy porque vamos a hablar con el abogado César Chusca, Cartagena, quien tiene una fundación que a mi parecer es muy importante porque vamos a hablar una vez más de impacto ambiental para llevar concordancia con la invitación anterior. Entonces, sin más preámbulo, quisiera que tú me digas un poco sobre el perfil de nuestro invitado el día de hoy. Con mucho gusto, Guillermo. Nuestro invitado, el doctor César Libichusca Cartagena, es abogado de 27 años de edad. Estudió en la Universidad Central del Ecuador, es especialista superior en Derecho, mención Abogacía del Estado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales de IAEN. Tiene una maestría en Derechos Constitucionales, Humanos y Ambientales, que está en calidad de egresado por la Universidad de los Hemisferios. Fue mi compañero, al que tengo el gusto de presentar aquí en este programa. También está en una maestría en Investigación en Estudios Socioambientales por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, Flaxo. Es un becario de esta maestría que es tan interesante y sobre todo se ha ganado con su esfuerzo. Dentro de la experiencia laboral, de la manera más resumida, podemos destacar que trabajó en el Ministerio de Salud, también en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tiene una amplia trayectoria y en este momento se encuentra en calidad de becario, como te dije, de la maestría, y también se encuentra trabajando junto a Javier Peña dentro de la Fundación Terra Minca, que ya tú ya le habías anunciado de qué se trata. Y bueno, vamos a presentarle en este momento a César. César, buenas noches, qué gusto tenerte aquí en Diálogos de Derecho EC, en el segmento Actualidad Jurídica. Bienvenido. Muy buenas noches, Luchito, Guillermo. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación, amigo. Muchas gracias. Guillermo, te doy la palabra. Pues quisiera empezar desde lo medular. César, tú eres un colega que ha tomado la vía del derecho ambiental. Queremos saber cómo inicia la fundación. ¿Por qué la fundación? Y, ¿Y qué puedes decirnos tanto de tu socio en la fundación sobre cuáles son los objetivos y metas de la misma? Bueno, en realidad, pues la fundación cuyo nombre es Terra Minca, Minga por la tierra, así se denomina, la creamos con un compañero y amigo de la maestría, también con Luchito, Javier Peña Jaramillo, un lojano. Él es ingeniero ambiental y abogado, y pues una vez cuando ya terminamos la maestría, pues como que éramos de los pocos interesados en la dinámica ambiental de la maestría, y entonces ahí surgió la idea. Siempre había las conversaciones en torno a los problemas que salían en noticias, conversábamos todo el tiempo. Entonces dijimos, ¿por qué no ponernos algo para ejercer el derecho ambiental como tal a través de un activismo? Entonces decimos, ¿no? Realicemos una fundación como tal, y empezamos. Desde el año anterior realizamos todo lo que es el procedimiento. En realidad fue un martirio como tal, porque es una traba burocrática enorme. Precisamente con el Ministerio del Ambiente, en realidad iniciamos el proceso en agosto del año anterior, y apenas en 2000, a ver, me parece que es el 10 de diciembre, sí que obtenemos el acuerdo ministerial que nos reconoce la personería jurídica como fundación. Eh, ¿Cuál es el fin de esta fundación? Como te lo digo, es realizar un activismo a través del derecho ambiental, en base a los distintos conflictos ambientales y socioambientales que se suscitan en el Ecuador, ¿no? Que son, pero muchísimos. Eh, la fundación, el estatuto como tal, está pues proyectado hacia una expansión de varios años, y la idea es esa, ¿no? El sueño es de que se convierta en una fundación grande con cierto prestigio
dentro de la lucha ambiental, ¿no? Que tengamos reconocimientos, que obtengamos justicia ambiental como tal dentro de las distintas causas y de ahí en diferentes dinámicas, no sé, quizás me proyecto, por ejemplo, mi hermano está estudiando veterinaria y pues también en un futuro realizar algo igual en el campo médico de la fauna silvestre con él, ¿no? Eso de por sí, mientras tanto. Fantástico, es un tema que suena muy interesante tomar esta iniciativa con un compañero con el que simpatizas. Es cierto, a veces tenemos el derecho ambiental como lo dejamos de lado cuando es un campo que nosotros como país tenemos una responsabilidad fundamental en generar y desarrollar. Y me gusta mucho esto que dices, este matrimonio de activismo y derecho ambiental propio. Eso me gusta mucho como iniciativa. Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Cecitar, yo te conocí amando el derecho ambiental. Lo quisiera conocer desde dónde nace esa pasión por esta materia tan bonita, porque, claro, es muy interesante, sobre todo trabajar para que las futuras generaciones tengan el mejor porvenir, ¿no? Y sobre todo tengan la alimentación. Tú que eres un experto en soberanía alimentaria, ¿nos podría explicar cómo nació ese gusto para que te conozca la gente y puedas promocionar tu fundación? Pues personalmente el gusto por el derecho ambiental viene pues desde la vida de estudiante, ¿no? Desde ahí pues ya ver en las noticias las distintas injusticias, los distintos eh, hechos lamentables de contaminación en el Ecuador. Decía, pues tengo que estudiar y tratar de hacer algo una vez que ya esté en campo, ya esté en el campo de litigio, en el libre ejercicio, o ojalá quizá trabajando para alguna organización o si es posible desde el Ministerio del Ambiente, que pues no he tenido la oportunidad, pero como que he visto como que hay cierta ineficiencia por parte del Estado en ese sentido y entonces por eso también nació la idea, ¿no? De hacer activismo como por fuera para deslindarme un poco del Estado. Aprendí mucho también del derecho ambiental, un poco, como lo dices, desde la soberanía alimentaria, desde el campo de la agricultura, con la gran experiencia que tuve en el Ministerio del Ambiente, donde tanto conocimientos como grandes amistades tuve. Y de ahí, pues justo había enterado en redes sociales de la maestría en Derecho Ambiental que tenía la Universidad de los Hemisferios y pues tenía eh, una malla bastante atractiva, con un horario cómodo para el trabajo. En ese entonces yo trabajaba en el Ministerio de Salud, entonces dije, no, pues esta oportunidad es y voy a entrarle. Y ahí conocí, pues como te digo, a grandes amigos, y sobre todo a Javier, que siempre hemos estado en contacto con esto, y pues me olvidé de mencionarlo, pues con él realizamos como tal la constitución de la fundación, pero luego como miembros adherentes tenemos al doctor Miguel Vaca Valdivieso, amigo y también compañero de la maestría, y con él estamos tanto en el ejercicio de la fundación como en el consorcio de abogados que también tenemos entre los tres para trabajar en Quito y Loja, él sobre todo que es un experto en el litigio. Muchas gracias, Cecitar. Te doy la palabra, Guillermito. Esto ha sido muy interesante. Quisiera preguntarte cuáles han sido los retos más grandes que has tenido con la fundación y cuáles son los logros de los que en este momento estás trabajando y de los que han logrado como fundación. Bueno, el reto, bueno, la fundación es nueva, ¿no? En realidad, como te digo, apenas obtenemos la personería jurídica en diciembre del año pasado y ese fue el principal reto, lograr la constitución de la fundación porque pues es una lucha burocrática de que la ley te dice que máximo son 30 días para que se reconozca como tal, pero se extendieron por 5 meses. Entonces, yo creo que ese fue el principal reto. De ahí, en lo que venimos trabajando, pues a pesar de que ya es relativamente joven la fundación, pues ya estamos trabajando con otras distintas organizaciones ambientales, estamos con un grupo de biólogos que se denominan, todavía no está legalizado como tal, pero realizan el trabajo de campo como el programa de conservación JAPU. Ellos se encargan, por ejemplo, del tema de conservación en los bosques secos y tropicales de allá de la costa, justo en lo que es la zona de la cordillera de Chongón Colonche.
Entonces, con ellos estamos trabajando para la defensa legal de estas zonas, ¿no? Esta zona de la cordillera Colonche, por ejemplo, es la zona endémica del jaguar aquí en el Ecuador y que cada vez se va reduciendo por la expansión de la frontera agrícola, ¿no es cierto? Entonces, es una zona de gran biodiversidad, pero a la vez muy amenazada. Precisamente con el entorno del jaguar estamos, por ejemplo, ahorita trabajando en el caso, no sé si ustedes vieron, hace 2 semanas salió en noticias, bueno, simplemente prensa en Facebook, eh, que unos influencers posteaban una foto con unas 2 crías de jaguar. Entonces, obviamente eso, pues, no es algo que está bien. De hecho, constituye un delito que es contra la fauna silvestre, la tenencia ilegal de especies de la vida silvestre. Entonces, este programa de conservación JAPU, estos biólogos, pues realizaron una denuncia que te digo, de la ineficiencia del Ministerio del Ambiente, pues no tuvo resultados inmediatos y estamos en eso ya desde lo legal, tanto en vía administrativa como en la vía penal con fiscalía, solicitando las investigaciones y ojalá, de ser el caso, la recuperación de esas crías de jaguar, más allá de la responsabilidad penal que tendrá que determinarse. Eso por un lado, y también estamos trabajando con otra fundación que se denomina el proyecto Amazona Lilacina. Sí, esta, en cambio, fundación trabaja por el tema de conservación de un ave, de un lorito que se llama justo Amazona Lilacina, que también está más o menos por la zona de la cordillera del Chongón Colonche, pero un hábitat muy reducido a las áreas de manglar y bosque seco en la zona de Santa Elena, en unas partes de Manabí, de Guayaquil y Esmeraldas. Entonces, igual, debido al peligro de extinción de esta especie, pues necesita de una protección más allá del activismo que realizan estas personas, que de por sí es importantísimo. Ellos realizan el tema de educación ambiental, el tema de promoción, de las distintas actividades del hacer y no hacer respecto al espacio, al hábitat de esta especie, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros sí vamos a intervenir, tenemos el acuerdo con esta chica que la preside y las personas que se encargan de la fundación, de que ante cualquier amenaza del hábitat, pues nos avisen y nosotros procedemos a la defensa de ese territorio, de esta vida silvestre, precisamente al campo de la defensa del manglar. El manglar bajo el paradigma de los derechos de la naturaleza, pues tendría una protección especial. De hecho, hay jurisprudencia respecto a la protección del manglar, entonces necesita de no sé, la organización de la sociedad civil, en este caso nosotros, que la defienda. Muchas gracias, Cecitar. Qué gusto conocer tu proyecto y en esta parte voy a darte la palabra, Guillermo. ¿Qué otra inquietud tienes acerca de este tema tan interesante? Pues realmente un tema adicional que quería preguntar de verdad es eh, a tu criterio muy personal, porque claro, entiendo eres abogado, pero todos cuando hacemos este ejercicio y sobre todo cuando es el tema del activismo, entiendo, uno se empapa de muchas cosas. Tenemos un tema en el que me gustó que tú dijiste, el tema de la agricultura afecta mucho a las especies que son originarias de estos sitios en los que ustedes, que estas zonas ustedes protegen, litigan, hay varios proyectos que se unen para protección del medio ambiente. Mi duda es, ¿tú crees que puede ser, que se puede hacer desarrollo con una sostenibilidad ambiental que genere, aunque sea en lo posible, el menor impacto posible? En el Ecuador, ¿cómo tú verías estas medidas? ¿Cuáles son las que tú recomendarías? Bueno, a ver, en este punto, ¿de qué tipo de desarrollo hablamos, no? Del tipo de desarrollo de crecimiento económico, pues siempre va a ser un oxímoron el tema del crecimiento económico con la sustentabilidad. Desde el mismo concepto, ¿no? Siempre se habla de un oxímoron, de que hay una contradicción entre pues, desarrollo humano y conservación. Eh, eh, Ese oxímoron que nace, por ejemplo, desde la misma creación del concepto, ¿no? De la sustentabilidad, del hecho de conservar, de garantizar los mismos recursos naturales que nosotros gozamos para las generaciones futuras. Eh,
si es que no hay una política adecuada, va a ser siempre un oxímoron. En el tema de la agricultura, que tú me preguntas, por ejemplo, eso viene sin duda de la responsabilidad también del Estado. El tema por una parte, de que hay una ausencia de educación ambiental, tanto en el tronco educativo de la educación inicial, de la educación secundaria, y luego hay un deslinde de la política agropecuaria, eso te lo puedo decir desde el campo mismo que yo trabajé, ahí en el MAC hay un deslinde, hay una ausencia de la política agraria en el campo como tal. Hay la ausencia de la asistencia técnica, de lo que es capacitar, por ejemplo, al agricultor, tanto para producir mejor, pero con un grado de eficiencia. ¿Qué es lo que pasa? La principal amenaza, pues, son los incendios forestales que siempre vemos, que siempre la población como que tiene de cierto modo como que, no sé, se asusta, se indigna, pero esa indignación dura 1 o 2 semanas. Luego, pues, simplemente regresamos a la ausencia tanto de la sociedad civil como del Estado. El hecho de que tampoco, por ejemplo, hay una política correcta de generación, de restauración, por ejemplo, de bosques, de esos bosques, por ejemplo, que se incendian mismo, te digo, y quedamos en las mismas. A veces, por ejemplo, en las cifras de regeneración, de reforestación, muchas veces se camuflan con el tema de la producción forestal, que no es lo mismo, ¿no? Confundir eso, confundir la producción forestal, las grandes extensiones que se destina para producción de madera, que confundir eso con los bosques, con la reforestación de especies nativas. Eso por un lado, y de ahí, pues, lo que de posibles medidas que digan, siempre están, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en tema de elecciones, que es el boom, pues todos hablan de una armonía con la naturaleza, incluso algunos romantizándola de manera incorrecta porque la política que ellos han hecho no concuerda. En el caso, por ejemplo, de Pachacutic, ¿no es cierto? De que yo te hablo desde Cayambe, de que tienen un discurso romanticista respecto de la Pachamama, respecto de la naturaleza, pero igual coincide en una ausencia de política respecto de la protección, respecto de la regeneración, de la restauración de los espacios naturales. Eh, yo creo que hay candidatos, por ejemplo, que sí van como que aparentemente la vía correcta de decir, pues sí, utilizar la producción petrolera, que nosotros somos pues un país eminentemente petrolero, para usar en la transición a las energías limpias, que no va a ser obviamente de inmediato, pero sí invertir en eso, que no se lo ha hecho en los últimos gobiernos, ¿no? Muchas gracias. De hecho, justo iba hacia eso mi pregunta, porque claro, es uno de los temas fundamentales. Medio ambiente y producción, y que ahora está en boga en temas de campaña, y creo que has dado una respuesta sincera, pragmática y también que nos refleja lo que tú estás diciendo. O sea, en el espacio en el que tú estás contracorriente, contra un Estado que no ha hecho las políticas adecuadas y contra una sociedad que aún no tiene esta cultura ambiental que incluso yo, de lo que estás diciendo, me hace reflexionar sobre perspectivas del impacto ambiental. Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Justo en este momento quería también analizar un poco de esto, porque si bien es cierto, la sociedad como tal necesita conocer del cuidado del medio ambiente. Estamos frente a una pandemia, varios entendidos han hablado que también los seres humanos como tal no han cuidado el medio ambiente y esto es la respuesta de tener un virus de esta índole a nivel mundial. Igual que también existen tendencias y comportamientos inadecuados por parte de las personas. Entonces, a lo que apunto es lo siguiente. Estamos en una sociedad consumista. Si bien es cierto, en nuestra constitución hablamos de la naturaleza como sujetos de derechos y también por otro lado hablamos del bien común, ¿no? Entonces también hablamos de la Pachamama, del cuidado y la protección, la reacción de cómo deben comportarse las distintas personas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos como fundación? Porque estamos a punto de entrar a un nuevo gobierno
y muchas de las propuestas no son las adecuadas. Hemos visto los debates presidenciales, no todos tienen en mente a la naturaleza, sino otro tipo de proyectos u otro tipo de iniciativas. Entonces, como fundación, ¿cuáles son los desafíos? ¿A dónde apuntan en este nuevo periodo del año 2021? Y ya una vez que se posicione el nuevo gobierno, ¿cuáles son las reacciones que ustedes tendrían o qué proyectos quisieran proponer? Ya, en primer lugar, pues como fundación, la idea es seguir, por ejemplo, sumando esfuerzos, agrupándonos con otras asociaciones, con otras fundaciones que se dedican a la dinámica ambiental y que necesitan, sin lugar a dudas necesitan, ¿no? No siempre hay, por ejemplo, a la mano la Defensoría Pública que facilite, por ejemplo, esa defensa de los derechos de la naturaleza o del medio ambiente en el campo jurídico, ¿no? Entonces, ahí entrar nosotros, hay cientos de fundaciones y personas que se dedican a esto y que ojalá nos puedan contactar y poner en conocimiento para trabajar juntos y realizar lo que es el activismo ambiental y además de litigio, de ejercer la profesión en contra de esos conflictos socioambientales. Igual estamos trabajando, por ejemplo, en proyectos de ley. Justamente lo que queremos realizar es que a través del campo legislativo, a través de la norma, se implante como tal la educación ambiental, como te digo, en el tronco educativo, principalmente de la educación inicial, que es donde nace, donde debe nacer en realidad esa conciencia, ese respeto por el medio ambiente. Eh, para eso necesariamente creo que tenemos que esperar a que se posicione la nueva asamblea, porque ahorita proponer eso a uno de los asambleístas va a ser que quede ese esfuerzo en vano, ¿no? Que quede ahí postergado para las próximas personas que se posicionen ahí y vea si es que le conviene, si es que es de su interés o no. Entonces yo creo que nos va a tocar esperar en ese punto. Y también algo que quería referirme, por ejemplo, de eso que dices, muy importante, Luchito, el tema de la pandemia y el medio ambiente, ¿no es cierto? Mucho se romantizó también esa idea de que la pandemia nos hizo como que concientizar sobre la presión que estamos ejerciendo sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, pero igual al mismo tiempo, como te lo dije antes, por ejemplo, con los incendios, ¿no? Es algo que somos tan flash, tan rápido, tan fugaces, esa indignación de la gente que simplemente pasa. Justo en la pandemia, pues había una presión igual sobre los recursos naturales, por ejemplo, en el campo de la energía, se generaba, en Quito se hablaba de noticias de que se duplicaba la producción de basura, y una vez que ya se salió del confinamiento, tú ves que tú vas a una reserva ecológica, a un parque nacional, y vas a ver la presión intensa que se está ejerciendo sobre estos espacios naturales, que antes, de cierto modo, pues por un lado tú le puedes ver de que facilita el turismo, pero por otro lado ves que la gente no respeta. Tú ves que, por ejemplo, este fin de semana yo estaba en el Mojanda, que también es parte de este parque nacional, de la reserva de Cotacachi-Cayapas, y había un grupo de motociclistas que estaban practicando ahí el enduro inconscientemente, pese a que de cierto modo se supone que hay una protección por parte de la comunidad indígena que habita esta zona, pero igual una presión de los visitantes incontrolable, y menos aún, por ejemplo, con el área con el tema de reducción de los recursos financieros al Ministerio del Ambiente, ¿no? Una institución que quedó muy debilitada y con quien se desquitó, pues, es con el recorte de los guardaparques. Entonces, tú ves que, al contrario de concientizar, simplemente se va de cualquier responsabilidad que le suponga al Estado un poco más de ingresos para otras áreas en el campo ambiental, ¿no? Está totalmente descuidado. No hay una política ni siquiera de campo, no hay una política de educación ambiental en ninguna de las distintas áreas. Entonces, es muy complicado. Creo que va a ser una lucha, pero tenemos que hacerla como fundación, desde el rinconcito que estemos, con lo mínimo que nos sea posible, pero un poco ayudar en lo que se pueda.
Muchas gracias, Cecita. Está claro el mensaje que nos dejas. ¿Alguna otra pregunta, Guillermo? Pues no, realmente me uno a las palabras de César en ese sentido de que primero dejar de nuestro lado de romantizar las cosas de impacto ambiental. Segundo, y qué bien que lo dices, hacer responsables a los gobiernos, porque justo te iba a preguntar en ese caso, ¿qué hacen los guardaparques? ¿Dónde están? Y tú me dices, claro, los cortaron, hay un desquite, se reduce la inversión, cuando el medio ambiente incluso a nivel constitucional, debería ser uno de los ejes fundamentales. Y lo que yo, bueno, he visto un poco de los estudios que me doy cuenta, nosotros tenemos 1 millón de políticas públicas, leyes, reglamentos, todos maravillosos. En cada materia de derecho, pero cuando es el momento de aplicarlo, no hay recursos, no hay personal capacitado, no hay gente que realmente tenga un compromiso. Y nosotros como activistas, bueno, tú como activista social, nosotros quizás de este espacio comunicacional, pero desde estos pequeños espacios nos toca tapar cosas que son enormes, baches gigantescos, con aquello que podemos, con un compromiso genuino, diría yo. Entonces, en ese sentido, más bien lo último que te pediría para poder cerrar esto es un mensaje final, alguna pauta que quisieras en este sentido promocionar sobre la fundación, qué proyectos vienen a futuro en los que nosotros podamos ayudar, participar, qué necesitan de nuestra parte y qué mensaje le puedes dar a las personas que nos sintonizan el día de hoy. Pues como mensaje yo te diría de ser el hecho de ser indiferentes contra tanto la corrupción, contra los problemas ambientales, contra los actos de contaminación que veamos, ser indiferentes, muchas veces se logra, por ejemplo, es mostrar esa indiferencia en redes sociales. Se crean conductas, ¿no es cierto?, que rechazan toda esa serie de actos que en realidad sí están mal, que a veces las personas tratan de justificarlo dependiendo de la actividad que te diga, unos pues taurinos lo van a defender con cultura, otros, por ejemplo, esto que te hablo del jaguar, hay muchas personas que, por ejemplo, en México está algo normalizado porque allá se crean granjas de vida silvestre justamente para el tema de mascotización de la vida silvestre y es algo a lo que no queremos llegar. Entonces, la idea es ser indiferente y denunciar. Y hay muchos abogados que también están por ahí realizando activismo y pues la idea es abrazar la causa, unirnos contra las distintas organizaciones que están luchando por defender a estas personas que no, digo, a estos seres que no tienen voz, ¿no? Los animales, los espacios naturales y que de cierta manera es muy gratificante el hecho de luchar por lo que a veces nadie quiere luchar. Muchas gracias, Cecita. Es un gusto haberte tenido en este espacio académico, Diálogos Derecho C, especialmente en nuestro segmento Actualidad Jurídica. Quiero enviar un cordial saludo a Miguel Vaca y al ingeniero Javier Peña. Le digo que ingeniero porque siempre lo trato de esa manera, aunque es un excelente amigo, igual que Miguel, igual tú, son personas a las que yo aprecio bastante y que han sido mis compañeros. Tengo el gusto y el honor de presentarlos aquí en este espacio académico. Tanto es la amistad, tanto es el compañerismo que entre todos nos damos la mano en nuestros diferentes proyectos y esta era la oportunidad propicia para tenerte aquí en este programa tan importante. Tratar de, sobre todo, la educación ambiental, como tú decías, y si es que no hay estos espacios, qué difícil incentivar desde otros puntos, ¿no? Claro, las unidades educativas también tienen que comprometerse en este tema y estaremos uniendo esfuerzos con nuestras herramientas y también su fundación para tratar de llegar a las unidades educativas y llevar este mensaje, la educación ambiental y abordar distintos temas, tanto el medio ambiente, el tema del petróleo y que es algo que ha impactado en la sociedad y sobre todo en un estado que a un inicio se aprovechó de manera exuberante, podríamos decirlo, se malgastó ese dinero, se afectó al medio ambiente. Y también hablamos también de temas de maltrato animal, ¿no? Con las últimas reformas del COIP, que también trataban sobre este tema tan necesario y tan importante que vamos a hablar la próxima semana sobre maltrato animal, con un invitado, el doctor Hugo Echeverría. Entonces, les agradecemos a todos los que nos han escuchado. No se pierdan de seguir
Tierra Minca, la fundación de mi amigo César Libichusca, Javier Peña y Miguel Andrés Vaca. Son temas tan sensibles para el ser humano que se los debe trabajar. En muchas ocasiones, no solo por el dinero como profesional o por el prestigio, sino porque en realidad uno quiere hacer para cambiar la historia, uno quiere sembrar para cultivar un futuro de esperanza, ¿no? Entonces, te agradezco bastante. En esta oportunidad también quiero enviar un saludo también al doctor Magui Hernández y también invitarles al diplomado en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica, que estará con excelentes maestros del Derecho Constitucional y juristas como el doctor Rafael Ollarte, el doctor Ismael Quintana, el doctor Ali Lozada. Entonces, sin más preámbulos, damos por terminado este programa. Te agradezco, Guillermo, por haberme permitido compartir contigo una vez más en la conducción de Diálogos de Derecho C. Gracias y enviamos un cordial saludo a Fátima González, Arlet Mieles, Yambal Consuelito Cartagena, la doctora Cristina Pinto Alencastro, que también ya la tendremos en unos días por aquí por la radio, una excelente penalista. La señora Nancy Roa desde Colombia te visita. O sea, tú eres un profesional internacional. Desde este momento, igual conozco que también te has estado luciendo con otras ponencias y te felicito. Damos por terminada esta entrevista y te agradezco bastante, César. Gracias, Luchito. Gracias, Guillermo. Igual un saludo para Javier, para Miguel y los distintos compañeros. Invitarles también, lo voy a poner en los comentarios, la página de las fundaciones que les comenté, el programa de conservación JAPU y Amazonal y la CINA. Un saludo para ellos también. Gracias, amigos. Muchas gracias. Luis, nos despedimos una vez más. No dejen de seguir las redes que vamos a poner en comentarios. Una vez más, comprometámonos con el tema del medio ambiente, que es fundamental para nosotros, nuestra supervivencia y de todos los que dependemos y somos responsables. Un gusto, Luis. Un gusto, César, de verdad. Encantado de estar en actualidad contigo en este programa. Nos despedimos. Gracias. Finalmente, Guillermo, quería enviar un saludo a Fernando Bravo Pozo, a Eli Reina, a Marco López, al doctor Diego Andrade Armas, a Katy Ruiz, que nos está viendo, a Estefi Coronel Toledo, y a todas las personas que había mencionado en este segmento final. Con esto terminamos la entrevista y agradecemos, César, por tu intervención. Esperamos tenerte una próxima oportunidad, igual con tus compañeros que el día de hoy, por cuestiones de trabajo de campo, no pudieron estar presentes, pero que les agradecemos de sobremanera y por apoyarnos. Finalmente, dejamos aquí la imagen de la fundación para que se quede grabado en la mente de las personas que esta fundación va a hacer un excelente trabajo y esperamos tener un futuro esperanzador y, sobre todo, tener un bienestar colectivo. Muchas gracias a todos. Una excelente noche.